Amados, ahora entramos a leer lo que vio el apóstol Juan del punto final de la última frase del último capítulo del libro final de la historia de la humanidad. Apocalipsis 20, a partir del versículo 11, el apóstol Juan ve el juicio final. No podemos permanecer ajenos al drama que revela Dios al apóstol Juan. Para los millones de seres humanos que llegan al momento final en que aparecen con cuerpos resucitados frente a Jesús, el juez de todos, para ser expuestos y sentenciados a su destino eterno de condenación. Todos nosotros, en la actualidad, creo que tenemos familiares, amistades, conocidos, que hasta el tiempo presente no han llegado a arrepentirse de sus pecados, ni han llegado a creer en Jesucristo para salvación de sus almas. Y que por esa incredulidad pueden ser parte de esa multitud que enfrentará a Dios como juez supremo. Y que pueden formar parte de aquellos cuyo destino final es la separación definitiva de todo contacto con Dios, en horrible soledad y sufrimiento, en la cárcel definitiva para todos los condenados. Esto es el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Solos, en prisión, en tormento extremo, para siempre apartados de Dios, sufriendo horrores por la eternidad y ausentes de contacto con alguna otra persona. Ausentes de toda esperanza en el destino final horroroso de un lugar preparado para Satanás y todos los demonios que participaron en su rebelión contra Dios. Oremos para que Dios nos permita alcanzar a todas estas personas
ya más, para que teman a Dios y no lleguen a ese lugar eterno de tormento. Oremos, si pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, en tu presencia, con humildad nos presentamos para cubrir esta enseñanza que nos revela conocimiento acerca del día más importante en la vida de millones y millones de seres humanos, en que Jesucristo ya no es en su rol de Salvador del mundo, sino esta vez se muestra en su rol de juez de todos. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé su guía, su revelación, y especialmente pido que me dé sobriedad para tratar este tema profundo y de gran, suprema relevancia para la vida de tantos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 13. Escribe el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La Biblia trata este pasaje con gran sobriedad. Y creo que cualquier persona que llega a leer esta porción de Apocalipsis no puede sino conmoverse por lo que va a suceder a tantas personas. Antes de entrar a analizar quién va a ser parte de esta multitud que está frente a Jesucristo como juez final,
es necesario recordar quienes no estarán allí para ser juzgados, quienes no van a estar allí para ser juzgados, sino que estarán presentes para participar en este juicio junto al Señor y las Escrituras nos enseñan claramente que los creyentes, aquellos que en vida se arrepintieron de sus pecados y en un momento creyeron en Jesús para salvación de sus almas y nacieron de nuevo, esto es, nacieron de lo alto, del Espíritu de Dios, y sus nombres permanecieron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos creyentes no serán parte de la multitud de millones que están en pie, esperando ser juzgados. Así, todos los que fueron salvos mientras vivían en la tierra en sus cuerpos mortales, fueron perdonados de todos sus pecados, los cuales fueron borrados y llegaron a la presencia de Cristo para ser recompensados por su fidelidad al Señor mientras vivieron, o algunos perdieron recompensa frente a Él, quien estaba adjudicando a los creyentes desde el asiento bema que aparece descrito claramente por el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Entonces, el juicio final ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 no es para creyentes, sino que estos participan para juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios y a la humanidad incrédula, como nos enseñan las Escrituras en Apocalipsis 20:4 y en 1 de Corintios 6:3. ¿Quiénes son, entonces, los que están de pie frente a Jesucristo para ser juzgados uno a uno? Conforme a las Escrituras, podemos reconocer por lo menos 5 clases de personas. Primero, van a estar allí todos los pecadores incrédulos y desafiantes de Dios. Ahí van a estar todas esas personas que han propagado la falacia, el error, el engaño de todas las posturas evolucionistas que inició Charles Darwin. En esa multitud va a estar Darwin. También
En segundo lugar, van a estar todos aquellos que en vida se consideraron justos. Todos aquellos que tuvieron confianza en sí mismos. Para ellos, la opinión propia era mucho más importante que la opinión de la palabra de Dios. E incluso millones de ellos que se burlaron, dudaron, propagaron calumnias, irreverencias, blasfemaron en contra de Jesucristo, en contra de Dios o en contra del Espíritu Santo. En este grupo podemos reconocer a los egomaníacos, a los narcisistas, a todos los que vivieron para sí mismos, los egoístas, los duros de corazón, incluso para todos aquellos que hicieron de la religión o religiones su plataforma de autojustificación, siendo millones de ellos los que desecharon la persona de Jesucristo, incluyendo a todos ellos que desestimaron lo que Jesús mismo dijo de sí en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esa multitud también reconocemos a los seguidores del humanismo en todas sus formas. Todos aquellos que consideran que su opinión o la opinión de otras personas era mejor de lo que enseñaban las escrituras de la Biblia. También están en esa multitud todos los millones que siguieron toda clase de religiones y creencias ajenas al único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Como dice en Isaías 46, versículos 9 y 10, que Él no conoce ningún otro Dios. O lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a Tito. En el capítulo 3, versículo 5, cuando dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En esa multitud están todos los que se consideraron justos en su propia opinión. En tercer lugar, vamos a encontrar allí a los procrastinadores. Esto es, los que en vida constantemente tuvieron toda clase de excusas para evitar tomar decisiones
reales de arrepentimiento de sus pecados y de fe en Jesucristo. Proverbios 29:1 dice: el hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Acerca de los cuales el apóstol Santiago escribió en su epístola en el capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Todos los que postergaron su decisión por Dios para mañana y súbitamente perecieron sin Dios. En cuarto lugar, en esa multitud de pie frente a Jesucristo para ser juzgados, van a estar, sin duda alguna, todos los que participaron en ataques y divisiones contra la Iglesia de Jesucristo, quienes para Dios son homicidas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El apóstol Judas, en su epístola de un solo capítulo, en el versículo, desde el versículo 17 al 19, escribió lo siguiente: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Viven sensualmente y no tienen al Espíritu. O sea, todos esos que causaron divisiones, como dice Jesucristo, que calumniaron, mintieron de sus hermanos, de los que son parte de la Iglesia de Cristo. Los que causaron divisiones y participaron en ellas van a estar de pie para ser juzgados por Jesucristo como homicidas. En esa multitud también van a estar todos aquellos que participaron en congregaciones y presumieron que por ser parte de una iglesia o de participar en reuniones o en algún servicio o actividad, con eso serían considerados justos por Dios y merecedores
de recompensa. Pero en realidad, su fe nunca fue en Jesucristo solamente y en Jesucristo conforme a su palabra. Recordemos que la Iglesia es la que señala: este es el camino, en conformidad a Juan 14:6, y que tiene muy claro que ninguna iglesia salva a nadie, pues el único Salvador es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y también, en quinto lugar, estarán allí los que nunca aceptaron la fe de Dios. A través de los siglos. Obviamente incluyendo a todos los que nunca en vida escucharon el Evangelio de Cristo para ser salvos. En Lucas, capítulo 13, versículos 3 y 5, Jesús dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso nosotros, hasta el día de hoy, hasta el día que venga el Señor o nos vayamos a su presencia, predicamos el Evangelio de salvación por medio de la fe en Jesucristo solamente. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, con sobriedad, conmovido, veamos ahora el juicio final para pecadores. El versículo 12 de Apocalipsis 20 nos dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Aquí está toda clase de personas, desde aquellos que fueron quizás emperadores, reyes, gobernantes, presidentes, a gente absolutamente anónima, los grandes y pequeños. Están delante del juez, sentado en el gran trono blanco, símbolo de pureza, de rectitud y justicia de Dios. El juez es Jesucristo, como Él enseñó en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y frente a Él están estos millones que van a ir pasando uno a uno. Y dice: y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En esta ocasión ya no existe la tierra ni el universo. La creación completa cesó de existir. Ya en Apocalipsis 20, versículo 1, aparece que delante del gran trono blanco huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Se ha cumplido lo último, profetizado por el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, cuando dijo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a desaparecer todo. La Torre Eiffel, la Mona Lisa, todas las obras del ser humano. Ahora, hasta lo más secreto, incluso lo que las personas, a medida que pasan los años, van olvidando del mal que han hecho en su vida. Dios no olvida. Dios ha dejado escrito todo. Y ahora, en este momento, saldrá a la luz. Se cumplen, por ejemplo, estas escrituras. El último versículo del libro de Eclesiastés, capítulo 12, el versículo 14, dice: pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. En Romanos 2:16, por medio del apóstol Pablo, Dios nos dice: en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Y en Mateo 12:33, con palabras de Jesús, leemos: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí hay eruditos que consideran de que este es el momento en que sus nombres son borrados del libro de la vida del Cordero. Este libro, que es mencionado 9 veces en las Escrituras, y de ellas 7 veces en el libro de Apocalipsis.
Asimismo, este es el momento en que se abren los libros. También el libro que contiene las palabras de Dios, la Biblia. Y recordamos lo que Jesús dijo en Juan, capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Qué trágico. En esa multitud va a estar gente como Charles Darwin, como Stephen Hawking y tantos que rechazaron las palabras de Jesús. En este juicio para pecadores no habrá debate por su condenación. No habrá defensa. Tampoco habrá jurado, sino el juez supremo, Jesucristo. En este juicio, la sentencia del juez será inapelable. En este momento se procede a ejecutar la pena sin ninguna mitigación. La evidencia de los libros de lo que hizo la persona en su vida será para condenación. Todas las cosas pecaminosas que no fueron de fe quedaron escritas en el libro de la vida de cada uno mientras vivió en su cuerpo en la tierra. Y leemos del capítulo 20 los últimos 2 versículos, el 14 y el 15, que dicen: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte que destruyó el cuerpo, y el Hades, el infierno, que destruye el alma. La muerte segunda hace referencia implícita a la muerte primera del pecador, cuando su cuerpo se corrompió y su alma fue enviada al Hades, al infierno, en separación temporal de Dios, y permaneció allí hasta el momento del juicio final. Cuando fue resucitado para este juicio. La muerte segunda alude a la separación completa y eterna de Dios. Se cumple lo que Jesucristo advierte en Mateo 10:33. Y a cualquiera
que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice el versículo 15 de Apocalipsis 20, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por la eternidad. Y este es el destino final de toda persona que muere sin Cristo. Solo, en sufrimiento y agonía, en prisión para siempre, separado de Dios, en aislamiento total, quemándose, sin consumirse, en fuego líquido. Pidamos al Señor que en este tiempo, en su misericordia, derrame temor de Dios. Y si hay alguno que aún no ha tomado una decisión real, seria, de arrepentirse de sus pecados, de todos sus pecados, todas las maldades, arrepentirse de su incredulidad y confesar su pecado a Jesucristo. Abrir el corazón al Señor, aquel que nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si aún no le ha pedido que el Señor entre en su corazón, este es el momento de hacerlo. Hágalo. No espere un segundo más. Y evite llegar a este lugar que describe Apocalipsis 20. El lago de fuego y azufre. Creado originalmente para Satanás y los demonios que se rebelaron, pero donde desgraciadamente también llegarán a residir allí millones de millones que no creyeron en Jesucristo para salvación. Por favor, le ruego, arrepiéntase, crea en Jesucristo, acéptelo como el Señor de su vida y sea salvo de la condenación eterna. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.